Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Antes que todo, quiero agradecer la invitación para platicar con todos ustedes, a todas las delegaciones, por supuesto, los aquí presentes, sobre este tema tan importante referente a la vulnerabilidad de riesgo en cuencas hidrográficas, en particular involucrando el componente de cambio climático. Esto viene a una reflexión en el sentido del cuestionamiento que normalmente nos hacemos en cuanto al cambio climático, si existe, si no existe, si es una variable climática o qué es lo que se está presentando. De acuerdo al panel intergubernamental y a diversos expertos, es una combinación de ambos, una variabilidad climática acuciada en este sentido por actividades antropogénicas. Y hay pruebas que así lo demuestran, que a partir de la era industrial, en este sentido, el clima se ha venido cambiando de manera drástica. Y otro punto importante es, una vez que nosotros podamos evaluar y estar convencidos de este fenómeno natural y, como les comentaba, también exacerbado por la actividad propia del hombre. Una vez que estemos conscientes de eso, otro punto muy importante es, bueno, ya conocemos, tenemos pruebas de que está presente el fenómeno, bueno, ¿cómo vamos a convivir con él? Porque de alguna manera el cambio climático ya está presente. Entonces ahora lo importante es de qué manera tenemos que estar preparados o generar o crear la nueva infraestructura para poder convivir con este fenómeno. Ese es un tema muy importante que creo que a los tomadores de decisiones es a quienes les corresponde hacerse de toda la información, de todos los estudios pertinentes o de lo que se ha venido trabajando, que ha sido bastante por muchos años en diversas instituciones a diferentes niveles, desde gobierno federal, gobiernos estatales, y a mí me da mucho gusto que actualmente ya muchos municipios a través de los PACMUNs ya están también involucrados en el tema. En ese sentido, solamente quiero comentarles sobre estos trabajos que se han venido realizando en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el tema, en una serie de publicaciones que se llaman Efectos de Cambio Climático en el Recurso Hídrico de México, las cuales 3 de ellos, si mal no recuerdo, excepto el primer tomo nada más, todos los demás están puestos a su disposición en la página del IMTA, en el cual se han venido realizando una serie de estudios y una serie de análisis que precisamente tomando en cuenta estas variaciones, anomalías de precipitación y temperatura bajo escenarios de cambio climático, bueno, tenemos que ver cómo, de qué manera vamos a evaluar vulnerabilidad de los diversos sectores y en particular en este caso en el sector de las cuencas hidrográficas. Y ese es uno del tercer tomo precisamente titulado Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante Cambio Climático. Ahí ustedes van a encontrar una serie de resultados muy interesantes. En las anteriores publicaciones y en los anteriores proyectos se venía trabajando sobre una evaluación un tanto más cualitativa, algunos números muy interesantes, pero toda esa información se viene a aterrizar en este Atlas de Vulnerabilidad Hídrica. En particular, vuelvo a comentar, en las cuencas hidrográficas, el volumen 4 ya está más enfocado sobre la parte de qué es lo que tenemos que hacer como medidas de adaptación. Como comentaba, uno de los principales retos o insumos fue precisamente la generación de los escenarios climáticos que mostraran las anomalías de precipitación y temperatura. En este caso, es muy interesante comentarles que se venían trabajando, o se estuvo trabajando en el IMTA por parte de los compañeros del área de hidrometeorología, que son quienes realmente han desarrollado este tipo de
de estudios y regionalización. Se generaron escenarios climáticos a partir de los modelos de circulación general que maneja el panel intergubernamental. Se hizo una ponderación, se hace una regionalización y obtenemos una malla a mucho mayor detalle que la que publica el IPCC, que es aproximadamente 250 por 250 kilómetros, y con ello, con esta regionalización, ahora sí ya pudimos tener mejor información para poder hacer este análisis de vulnerabilidad en algunas cuencas hidrográficas en México. En este caso en particular se genera la malla de 50 por 50 kilómetros, que es la que está a su disposición también dentro del sistema del CDPEC, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que son los compañeros del área de hidrometeorología quienes generaron este sistema, ya se llama CDPEC, y bueno, ahí pueden encontrar esas anomalías. Cabe mencionar que estos escenarios que se regionalizaron, todavía se manejaban los escenarios socioeconómicos CERES, que bueno, ustedes seguramente han escuchado hablar, el A2 y el A1B, que son los que estuvimos trabajando. Actualmente existe un grupo de modelación del clima, donde participa la UNAM, por supuesto, participa el CICESE, participa el IMTA, coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, quienes ya se dieron a la tarea de trabajar los nuevos escenarios, porque resulta que, bueno, seguramente hace poco escucharon que ya se habían alcanzado las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera, las toneladas que se tenían contempladas, ya se rebasó esa cantidad. Entonces, y ahora hay que hacer unas nuevas evaluaciones con base en otros escenarios climáticos. Con base en esta información que se les muestra en la pantalla, podremos observar las anomalías de temperatura. Todos los modelos de circulación que se utilizaron para esta regionalización muestran una tendencia hacia la alza en la temperatura. En algunos casos un poco más, otros casos un poco menos, pero todos coinciden. Este efecto podría esperarse que en algunas zonas del país, a finales del siglo, tendríamos bajo el escenario A2 un incremento hasta, podríamos hablar de 4 grados centígrados. Y vuelvo a lo mismo, hay una cierta, digamos, certidumbre en el sentido de que todos los modelos coinciden. No ocurre lo mismo en la cuestión de la precipitación, ahí son un tanto más erráticos. Algunos representan las condiciones de precipitación de una mejor manera en el sureste, otros en el norte, pero en general al hacer precisamente esta ponderación y asignarle estos pesos a los modelos que mejor reproduzcan ciertos fenómenos en algunas zonas, es como nos fuimos tratando se fue tratando de acotar un poco más la parte de la incertidumbre que se tenía. En cuanto a los elementos para definir la vulnerabilidad, en particular en las cuencas hidrográficas, tenemos que se consideran 3 factores en particular, como lo son el grado de exposición, la parte de la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Eso es muy importante, dado que tenemos que considerar una serie de indicadores y factores, en este caso para evaluar este impacto y esta vulnerabilidad hídrica en las cuencas hidrográficas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar diversos índices y no solamente la variación de la precipitación. Es por ello que en este documento que yo les mencionaba, el doctor Iván Rivas Acosta se dio la tarea, participó en un trabajo muy interesante sobre la vulnerabilidad hídrica en el escurrimiento superficial. ¿En qué consiste esta vulnerabilidad hídrica en el escurrimiento superficial? En este caso, se trata de que con base en estas anomalías de precipitación, evaluemos de qué manera se va a ver afectado el escurrimiento superficial en las cuencas hidrográficas. Eso es para empezar. El año pasado tuvimos un proyecto muy interesante con el INEC, que estuvimos en colaboración con ellos, en el cual se evaluó precisamente en un primer acercamiento, precisamente este impacto del cambio climático con base en estos escenarios en las cuencas hidrológicas de México. En este caso se manejaron
como cuencas hidrológico-administrativas, que es la distribución, la definición que hace la Comisión Nacional del Agua. Obviamente, si ya tenemos todos los escenarios, en este caso, ya generados para todo el país, bueno, es cuestión de empezar a hacer el análisis correspondiente y utilizando la norma oficial 011, que es la que utiliza la Comisión Nacional del Agua, se pudo evaluar este escurrimiento. Obviamente, seguramente algunos inmediatamente vienen a la mente, bueno, hay modelos hidrológicos mucho más completos, efectivamente, pero esta metodología nos permite conocer con un primer acercamiento de manera general cómo va a ser afectado el escurrimiento superficial y posteriormente esta vulnerabilidad en el escurrimiento superficial también nos podría permitir ver la manera de cómo podríamos enfrentar de una mejor manera, por ejemplo, la sobreexplotación de acuíferos, o de qué manera en algunas zonas del país, acuíferos que ya están sobreexplotados, todavía se va a agravar el problema. Para ello necesitamos considerar otro tipo de indicadores también, no solamente el del escurrimiento superficial, indicadores tales como la tendencia poblacional, indicadores socioeconómicos, indicadores del grado de exposición de los acuíferos, por ejemplo. Resulta que en algunas zonas del norte del país, donde de acuerdo a los resultados de los escenarios climáticos se esperaría una disminución significativa en el escurrimiento superficial, es donde en algunas ciudades están creciendo de una manera desproporcionada y son zonas también donde los acuíferos están sometidos a un gran estrés hídrico. Entonces, viendo el concepto del manejo integral de la cuenca, tenemos que empezar a identificar algunas acciones que nos permitan contrarrestar este efecto. Como lo comentaba en un principio, bueno, pues ya ahora sí que, como decía el doctor Molina en alguna ocasión, esto es como la ruleta rusa. Podemos esperar a que el tiempo cambie, como existen algunas opiniones que esto es una variabilidad y es cíclico y que en su momento vamos a retornar a unas condiciones mejores de clima. Pero nadie hasta ahorita, bueno, por lo menos no hay una certeza del tiempo en el cual se podrían presentar estas condiciones. Entonces, esto es como la ruleta rusa. ¿Tomamos alguna acción de una vez para estar preparados o esperamos a ver qué más qué más se puede presentar, que en este caso pues, se agrave más el problema? Con esta serie de indicadores que se generaron, se llevaron a cabo por parte del doctor Rivas estudios en 3 cuencas hidrológicas piloto, en ese momento en el Atlas de Vulnerabilidad, que fue la cuenca del río Conchos, la cuenca del Lerma-Chapala y la parte alta del río Grijalva, todas ellas muy importantes con sus características muy particulares. Recuerden que el río Conchos, pues bueno, es uno de los principales aportes al río Bravo, entonces el manejo de la cuenca del río Conchos es súper importante porque de eso depende también hasta la relación binacional para el cumplimiento del Tratado de 1944 con los Estados Unidos. Una vez que se definieron estas cuencas, se calculó el índice del escurrimiento y con base en este índice del escurrimiento superficial, bueno, se podría empezar a identificar las zonas más críticas, considerando escenarios climáticos al 2030, al 2050, 2070 y 2100. Sin embargo, como comentaba hace unos momentos, cuando incorporamos los otros índices que ya consideran la parte de las tendencias poblacionales, la parte del grado de sobreexplotación de acuíferos, la parte socioeconómica, la parte hasta podríamos incorporar también la parte de vías de comunicación, etcétera. Todo ello combinado me darían también una idea de la capacidad adaptativa de las zonas. En ese sentido, resulta de que ya la vulnerabilidad hídrica como tal ya cambia, ya no es a la salida de la cuenca como se había especificado o como lo había dado una primera idea del escurrimiento superficial. Una vez que nosotros tenemos definido este escurrimiento, esta vulnerabilidad
Y así como lo estuvimos haciendo en la parte, se estuvo haciendo en la parte de las cuencas, también se trató esta vulnerabilidad en el sector agrícola. El doctor Waldo Ojeda se encargó de llevar a cabo este tipo de estudios. Una vulnerabilidad muy interesante, se generó un índice de vulnerabilidad social por parte de la doctora Denise Oares para todo el país a nivel municipal, que yo creo que sería muy interesante que lo conocieran. Seguramente se puede ir actualizando, seguramente pueden irse incorporando más cosas, por supuesto todo es perfectible y mejorable, ¿no? Así como también en el sector de calidad del agua. Y una parte muy importante también fue el estudio ante eventos extremos, que creo que es otra de las cuestiones que también nos ocupan en este foro, lo que es la parte de las sequías y la parte de los ciclones, estos estudios llevados a cabo por el doctor Ricardo Prieto y su equipo de trabajo. Bueno, y ya creo que ya estoy sobre tiempo, y ya nada más una cuestión muy importante que creo que tenemos que tener en cuenta, como les comentaba, era la parte de que ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos el estudio de vulnerabilidad, pero ahora necesito conocer qué voy a hacer, cuáles son las medidas de adaptación que tengo que determinar. Bueno, para ello tendríamos que empezar a involucrar diferentes índices, como les comentaba, la vulnerabilidad considerada o determinada con base en ese grado de exposición, en esa sensibilidad y capacidad de adaptación, y con base en ello tendríamos que empezar a contemplar un manejo, un programa integral desde conservación de la cuenca, aguas arriba, una serie de acciones, reforestación, algunas obras de infraestructura que me permita detener los asolves, obras que me permitan una infiltración inducida a los acuíferos sobreexplotados, todo este tipo de visión integral que incorpore el ecosistema como tal, porque de alguna manera el agua es un ente transversal, pero por supuesto que todos tenemos que considerar toda esta visión ecosistémica dentro de este manejo integral. Y con ello también incorporarle los efectos precisamente que estaríamos esperando en cuanto a las variaciones de precipitación y temperatura. ¿Por qué la temperatura también es muy importante? Porque la temperatura en las cuencas me va a provocar un incremento de la temperatura, seguramente también un incremento en la evapotranspiración. Y me va a provocar también seguramente un cambio significativo en la calidad del agua de muchos de los embalses de los cuales se suministran a muchos de los principales centros de población. Entonces, al verse esto afectado, pues obviamente todavía le vamos a meter un mayor estrés hídrico, seguramente al recurso en la cuenca. En cuanto al riesgo en el sector, considerando el riesgo como la amenaza y la vulnerabilidad como tal, y le agradezco al doctor Waldo Ojeda que me permitiera usar esta idea que estuvimos compartiendo en varias ocasiones, considerando la amenaza como esta probabilidad de ocurrencia de un evento de cierta magnitud y la vulnerabilidad, que es lo que hemos venido hablando, de qué tan expuesto está un sistema determinado, qué tan capaz es para reponerse de ciertas condiciones adversas, qué tan sensible es el sistema como tal. Dentro de las recomendaciones generales que podemos establecer y que se está manejando actualmente en muchos de los programas por parte del gobierno federal y por parte en coordinación con los gobiernos estatales, es el enfoque de riesgo relacionado con el agua. En este caso, ante inundaciones, sequías, tormentas tropicales, pero una cuestión muy importante, como comentaba hace unos minutos, con un enfoque integrado de las políticas de gestión del recurso hídrico. Para ello, creo muy importante mencionar la gran ventaja que tenemos ahora de contar ya con la Ley General de Cambio Climático, publicada el año pasado, en junio del año pasado, si mal no recuerdo, creo que el 5 fue publicada y el 6 la da a conocer el presidente de la República, en la cual ya se tienen contempladas una serie de acciones, pero sobre todo una serie de responsables. ¿Quiénes son los que tienen que tomar la batuta? ¿Quién debe de tomar la decisión? ¿Y cómo tenemos que coordinarnos? Entonces,
Ya en la ley, ahí están ya especificadas las responsabilidades, y yo creo que una de las cuestiones muy importantes es esta coordinación. Y ya por último, nada más entro a la parte de conclusiones muy rápidas acerca de que el cambio climático es un proceso en marcha que por supuesto va a tener consecuencias muy importantes, desde la cuestión económica, desde la cuestión de producción alimenticia, y que eso se viene a convertir en un problema de seguridad nacional. Entonces, yo creo que en muchas partes del mundo se está viendo ya esta pelea, ¿no?, por el agua. Muchos países con capacidades, con una fuerte capacidad económica, están comprando tierras en otros países para cultivar, donde cuentan con el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque ya en algunas otras zonas del planeta ya se está viendo afectado de manera significativa. Al incrementarse estos requerimientos de agua, especialmente en la agricultura, la demanda aumentará, por supuesto. Otra parte importante es que, de acuerdo a esos estudios que comentaba, en las regiones áridas es previsible una mayor frecuencia de sequías más intensas. El doctor Israel Velasco y compañero en el IMTA ha hecho también unos estudios muy interesantes incorporando el tema de cambio climático en sequías, y que seguramente podría compartir con todos ustedes esa información. Creo que ya las demás conclusiones ya hemos hablado sobre ello, y bueno, pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier aclaración, ya sea a través de mi correo electrónico, la página del Punto Nacional. Quedo a sus órdenes. Gracias. Buenos días y muchas gracias. Agradezco a los coordinadores, a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar. Y también agradezco al doctor Patiño porque mi ponencia complementa todo lo que ya dijo. Bueno, entonces los objetivos de mi presentación es dar una visión sinóptica de la situación del país en relación con la vulnerabilidad y el riesgo, sobre todo enfocado a las inundaciones y a las sequías, esto en relación con el cambio climático y en las cuencas hidrográficas de México. Dar también cuáles son las principales características para su manejo y gestión de estos dos fenómenos, destacar las estrategias de prevención. Y la estructuré con una breve introducción. ¿Cuál es la posición conceptual? Esto reconozco que es muy importante, más adelante les digo por qué. ¿Cómo se deben estudiar las cuencas para prevenir el riesgo de desastres? ¿Cuáles son las principales estrategias de prevención y mitigación del riesgo de desastre en cuencas? Y culminaré con un estudio de caso. Bueno, a manera de introducción, podemos decir que más de 2.200 desastres ocurrieron entre 1990 y 2001 a nivel mundial, y la mitad de ellos fueron por inundaciones. Y entonces, bueno, todos otros fenómenos relacionados también con el agua nos muestran, en el caso de las inundaciones, un 50%, enfermedades transmisibles a través del agua y brotes epidémicos, un 28%, inestabilidad de ladera a través de deslizamientos de tierra y avalanchas, un 9%, y hambrunas, un 2%. ¿Cómo se reparten geográficamente estos desastres? ¿Cómo se han repartido? Pues en primer lugar está Asia, en segundo África, América en el 20%, Europa y después Oceanía. La situación de México es muy similar a la mundial. Más del 50% de los desastres que ocurren anualmente son de origen hidrometeorológico. Y entre ellos destacan los ciclones tropicales o lluvias torrenciales, otro tipo de lluvias, las inundaciones, sequías, heladas, granizadas, ondas frías y ondas de calor. Y todos estos fenómenos afectan considerablemente a la población, sus bienes y también el entorno. Y fíjense, por citar un ejemplo, tan solo en el 2010, si recuerdan, hubo grandes inundaciones en muchos estados del país. Y al 27 de septiembre ya la Secretaría de Gobernación había emitido declaratorias de emergencia y de desastre para 847 municipios que representan el 35% del total del país. En este año seguramente andaremos
en esos mismos niveles, porque si ustedes se han dado cuenta, ya ha habido muchas inundaciones en Veracruz, en Chiapas, Oaxaca y otros estados del país. En el caso de las sequías, pues también estas causan graves problemas sociales, económicos y ambientales. Y estos problemas, como todos ustedes saben, se agudizan en las zonas con climas áridos y semiáridos y sobre todo en las ciudades que concentran una gran cantidad de población. Se estima que ya llevamos más de 3 años consecutivos de sequías y que estos han afectado sobre todo al norte del país. Se estima más o menos como 14 estados, entre ellos todos los del norte, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo, que presentan este problema de la sequía. Y también se han emitido ya varias declaratorias de emergencia y de desastres en numerosos municipios de estos estados que ya mencioné. En el ámbito internacional, se reconoce que estas repercusiones, sobre todo de las sequías y de las inundaciones, se están empeorando. Cada vez son más intensas y más frecuentes, como también lo señaló el doctor Patiño. Y aunque se asocian a la variabilidad y al cambio climático, también lo hacen respecto a un cambio global. ¿Sí? Es que hay más, no solo es este cambio climático, la variabilidad climática, sino toda la interacción de los problemas asociados a su ocurrencia, ¿no? Y por eso estos fenómenos producen muchos desastres a nivel mundial. Es muy importante cuando hacemos un análisis de riesgo tener una posición conceptual, porque dependiendo de esta posición conceptual, nosotros vamos a aplicar diferentes metodologías para abordar el riesgo, la vulnerabilidad, la amenaza. ¿Sí? Entonces, aquí no me voy a poner a leer todas estas definiciones, pero, por ejemplo, encontramos más de 100 definiciones de peligros, más de 100 definiciones de vulnerabilidad y de riesgo, tan solo de sequías se calculan unas 150 definiciones de sequías, pero es muy importante, vuelvo a señalar, porque al tomar una posición respecto a los conceptos, vamos a aplicar diferentes metodologías. Entonces, pero se dice que generalmente coinciden en que la amenaza y el peligro, o el peligro donde se conjuga con la vulnerabilidad, es cuando se forma el riesgo. Y hay también muchas definiciones de riesgo, pero las formulaciones que más se utilizan es el riesgo igual a la amenaza por la vulnerabilidad, o el riesgo como función de la amenaza y la vulnerabilidad, como probabilidad y consecuencias, como amenaza o peligro por vulnerabilidad, por exposición, y también retomo lo que dijo el doctor Patiño, por la capacidad de recuperación ante los desastres. Por ejemplo, para la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la concepción que ellos van a manejar del riesgo es la siguiente. El peligro va a estar considerado por todos los eventos climáticos como inundaciones, sequías agrícolas, ondas de calor, etcétera. El grado de exposición, que se va a referir principalmente a la población y su infraestructura, y el grado de vulnerabilidad como índices que derivan de vulnerabilidad social, vulnerabilidad en salud, vulnerabilidad agrícola, pecuaria, etcétera. Bueno, entonces, una parte muy importante de todos estos análisis del riesgo es la gestión del riesgo, ¿sí? Que es ese conjunto de acciones para prevenir los daños e impactos negativos causados por los fenómenos naturales o humanos peligrosos. Entonces, en esta gestión del riesgo no solo tenemos que considerar la parte preventiva, sino también la parte de la emergencia, es decir, cuando ocurre el desastre, y la parte de reconstrucción. ¿Qué vamos a hacer después de que ocurren los desastres? Obviamente, la gestión de riesgo forma parte del manejo integral de las cuencas hidrográficas. Es fundamental y es necesario para la planificación y la prevención y mitigación de los riesgos. Y se debe tomar en cuenta, o sea, es un sistema y la cuenca funciona como tal, y entonces se deben considerar
que ocurre en la parte alta como lo que ocurre en las partes bajas. Bueno, a manera de ejemplo nos preguntamos, ¿de dónde provienen todos esos sedimentos, esa cantidad tan grande de sedimentos, pues que se depositan en las inundaciones? Pues de las partes altas de las cuencas, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos a la zona costera de Chiapas, que se vio afectada en el 98 por inundaciones, pero todos los sedimentos que quedaron, que sepultaron ciudades, campos agrícolas y todo, provienen de esas partes altas donde hay problemas de deforestación, de erosión, de mal manejo de los recursos. Y por otra parte, se debe insistir que la cuenca hidrográfica es la unidad básica de evaluación, de planeación, manejo y gestión. Es una unidad de análisis territorial, es un límite geográfico natural cuya estructura espacial está determinada por los procesos geodinámicos y ambientales, y además en ellas se manifiestan interacciones socioeconómicas, político-administrativas y culturales. Por tanto, pues es una buena unidad de análisis. Bueno, respecto a las inundaciones también hay muchísimas definiciones de inundaciones y es importante conocerlas para saber cuáles son las que vamos a utilizar. Asimismo, en el caso de las clasificaciones, es importante clasificar las inundaciones. Generalmente se clasifican por su origen, es decir, qué fenómeno es el que las produce, ¿no? Si son de origen pluvial, fluviales, lacustres, costeras, urbanas o por falla de la infraestructura hidráulica. O también recientemente se clasifican en naturales, socionaturales y antrópicas. Socionaturales porque el hombre es el que muchas veces induce o favorece las inundaciones, ¿no? Y entonces, de este punto de vista, pues ya se consideran como fenómenos socionaturales. Y son muy importantes las clasificaciones porque nos van a ayudar también a definir hacia qué aspecto del riesgo las vamos a enfocar para desarrollar medidas de prevención y de mitigación. Por su parte, pues la sequía es un fenómeno natural, es un rasgo normal y recurrente del clima. Prácticamente se presenta en todas las zonas climáticas del planeta. Es muy difícil también, aunque existen muchas definiciones de sequía, ya les dije que por ahí se menciona que hay más de 150. En este caso tenemos la de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que dice que es un fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras. Sin embargo, la sequía tiene una connotación subjetiva, cultural, y depende para qué queremos definir una sequía. Entonces, dependiendo de ese tipo, hacemos también clasificaciones de sequía y entonces tenemos lo que se llama la sequía meteorológica, cuando nos referimos a la ausencia de precipitaciones, la sequía agrícola o la sequía pecuaria, cuando la cantidad de agua no basta para dar soporte a la agricultura o a la ganadería, la sequía hidrológica, cuando disminuye o falta el agua en los ríos, arroyos o acuíferos, la socioeconómica, que está en función de la oferta y la demanda de la población, y la sequía urbana, que esta cada vez genera grandes impactos y muchos problemas en las grandes metrópolis de nuestro país. Bueno, también cabe hacer la aclaración, porque muchas veces se manejan como sinónimos la sequía, la aridez y la desertificación, y son cosas diferentes. Sí. La sequía es un estado temporal de bajas precipitaciones. La aridez se refiere a un rasgo permanente del clima y la desertificación, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, que son resultado de diferentes variaciones climáticas, entre ellas pues destacan la sequía, la erosión del suelo y la pérdida de la vegetación. ¿Cómo estudiamos las cuencas hidrográficas para prevenir el riesgo de desastres? Pues casi vale como comentario decir que
En las cuencas hidrográficas se desarrolla la mayoría de las actividades socioeconómicas de la población y cualquier acción que se haga en un lugar de la cuenca va a repercutir en todas las partes, ¿no? Entonces, por eso su enfoque debe ser integral, sistémico y sostenible o sustentable. Y el nivel adecuado para el estudio de las amenazas, vulnerabilidades y riesgo, hay un consenso en la gente que se dedica a estos análisis de que es el nivel local, ¿sí? Y ese nivel local es de microcuencas o subcuencas, cuando se quiere realmente resolver un problema. Esto no significa que una microcuenca va a tener autonomía para decidir cómo resolver sus problemas, sino que también tiene una visión más allá de la microcuenca, como es lo regional o lo nacional, o en el caso de las cuencas transfronterizas también se debe visualizar. Pero los problemas básicamente se resuelven a escala local. Aquí tenemos un ejemplo de una microcuenca que estamos estudiando en el Tajín, que son 1.488 hectáreas. Sin embargo, esta microcuenca tiene grandes repercusiones, no solo a nivel local, pues hay inundaciones, hay encharcamientos, hay movimientos de masa y deslizamientos, sino que también tiene una repercusión a nivel internacional, porque eso está afectando la entrada al público del turismo, porque eso está afectando la organización de todas las comunidades que dependen como recurso económico de esa microcuenca. Entonces, tan solo para ejemplificar un caso. Algo también que es muy importante es la participación de la población. Es fundamental que participe la población en el análisis para la solución de los problemas, ¿no? Y muchas veces se dice que si no conocemos el lugar y desarrollamos ciertas medidas, pueden resultar en fracasos, o sea, desde el punto de vista de los tecnócratas, ¿no? Que no conocen el campo, y que esa es una preocupación, como dicen mis colegas, y lo repito continuamente: para conocer las rocas hay que patearlas. Bueno, entonces, siempre hay que considerar las amenazas y el riesgo en función de la sociedad, o sea, no olvidarnos de la sociedad. Y el riesgo es el concepto fundamental y no tanto el desastre, porque el riesgo todavía, bueno, es un proceso que se está gestando, en cambio el desastre es cuando ya se gestó, se produjo, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de métodos utilizamos para analizar las cuencas? Pues cualitativos y cuantitativos. Los análisis se realizan predesastre o postdesastre, son análisis integrales, ¿sí? Tanto de las sequías como de las inundaciones. Se lleva a cabo con la participación de la población y se utilizan las herramientas de las tecnologías modernas. Bueno, entonces, para el caso de la determinación de la vulnerabilidad, en este caso a inundaciones y sequías, pues los principales factores a considerar en una cuenca hidrográfica para el análisis de la vulnerabilidad pues son el uso del suelo, la geomorfología, la ecología de ríos y planicies de inundación, el régimen climático e hidrológico y sus interrelaciones y la infraestructura. Además, debemos enfocarnos a un análisis de la vulnerabilidad global, que involucra otros tipos de vulnerabilidades, como son la vulnerabilidad física, técnica, económica, educativa, política, etcétera. Y además, estimar cuáles son los impactos o daños ambientales y económicos que van a causar. Bueno, entre las estrategias de prevención y mitigación del riesgo en cuencas hidrográficas, estas deben ser particulares para cada comunidad y para cada proceso social y ambiental. Sin embargo, hay lineamientos generales, y estos lineamientos generales se basan en tres conjuntos de medidas, que son las medidas estructurales, que son básicamente medidas ingenieriles, las medidas no estructurales, que se consideran institucionales, y las medidas holísticas y sustentables, que conjugan las medidas anteriores, pero además con los procesos participativos.
Entonces, en las medidas estructurales, por ejemplo, tenemos la construcción de muros de contención y canales. Esto es muy importante porque también este tipo de construcciones necesitan su mantenimiento, no nada más es realizarlas y ya, sino que hay que darles un continuo mantenimiento y esto cuesta caro. También se debe analizar todo el conjunto de una cuenca. Este es un ejemplo de unos gaviones que se hicieron, en 6 meses se colmataron. O sea, no calcularon, o sea, los arroyos son pequeños, pero la gran cantidad de material que arrastran colmató los gaviones y pues no funcionaron. Las reubicaciones en caso de inundaciones también son muy importantes. En algunos casos, por ejemplo, se vuelven a reubicarlas a las poblaciones en sitios peligrosos, en sitios donde nuevamente se van a generar inundaciones o donde nuevamente hay procesos de inestabilidad de laderas generados por las inundaciones. Entre las medidas no estructurales, pues vamos a encontrar principalmente las acciones permanentes. En estas destaco la planeación y el ordenamiento territorial en cuencas hidrográficas, que es fundamental, así como su cartografía. Y también la recuperación de técnicas tradicionales de construcción. Por ejemplo, este sistema se puede aplicar a Tabasco, la construcción de camellones y de canales, que también en México, está representado por las chinampas, pero esto se aplica, por ejemplo, en Ecuador y en Perú, que son los ejemplos que aquí presento. Otro tipo de diseños son las viviendas tipo palafito, que pueden ayudar mucho a la población en Tabasco y ya se han implementado sobre todo en Veracruz. Entre las acciones operacionales, pues está lo más importante que destaco son los sistemas de alerta temprana, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo de Protección Civil de España, donde nos dice que el aviso de riesgo de ríos, de desbordamiento de ríos en todas las cuencas hidrográficas. Entonces, nosotros deberíamos tener algo así, algo parecido para nuestras cuencas. Y bueno, las medidas holísticas están en conjunción con las anteriores y lo que destaca ahí principalmente son aspectos integrales y la sostenibilidad o la sustentabilidad, considerando sus 3 principios de equidad, que son el económico, el social y el ambiental. Bueno, ya no me da tiempo de presentarles el estudio de caso, pero lo que sí hay que resaltar a manera de conclusiones es que todas nuestras cuencas tienen problemas y problemas muy difíciles que hay que resolver. Entonces, si entre más grande sea la población que habita en esas cuencas, más vamos a tener estos problemas que, aunados al cambio climático se están ocurriendo con más frecuencia y con mayor intensidad. Y si bien existe el consenso de que los desastres se están incrementando por el cambio climático global, no solo debemos culparlo a él para justificar la falta de una verdadera planificación, la falta de políticas públicas holísticas y la toma de decisiones equivocadas en las cuencas hidrográficas. Muchísimas gracias. Gracias, bióloga. Pues ya lo dijeron los anteriores expositores, hay una gran coincidencia, no nos reunimos, ¿verdad? No hicimos nada previo, pero es extraordinario pues la convocatoria, cómo nos ha reunido para coincidir en estos aspectos tan importantes, ¿no? Pues buenos días a todos los auditorios que están con los asistentes en todas las delegaciones de la Semarnat y de Sedesol. Un saludo especial a Indesol, que es donde yo partí de ahí para estar en esta invitación, cosa que agradezco en primer término a la maestra Marta Merino y a todo su equipo de Secadesu, también al maestro Eduardo Ríos de la Semarnat por esta invitación para hacer posible que podamos compartir algo de conocimiento. Bien, quiero aclarar algo que me inquieta y que es algo personal, y diría que por lo menos en los últimos 10 años a la fecha me parecería algo comprometedor utilizar el término de sustentabilidad y de sostenibilidad.
y es que la razón, quizás estén de acuerdo, es que los diagnósticos y los resultados hablan cada vez por sí solos, por lo menos en los últimos años. Claro que el esfuerzo de la academia y del sector gubernamental es valioso, de los investigadores, por supuesto, pero me parece que no ha sido suficiente porque han quedado sueltos muchos sectores sociales y productivos, y es justamente ahí esta gran parte de los huecos que tiene que enfocar el quehacer ambiental. Bueno, hecho esta aclaración para quitarse de culpas y de cosas de ese tipo, para no ser tan presuntuosos con lo de la sustentabilidad, sí creo que tenemos que revisarlo y distinguir en dónde están los verdaderos proyectos cómo hacer para llegar más rápido pues a las soluciones, ¿no? Yo he subtitulado a la presentación una vinculación entre lo rural y lo urbano, pero ya el doctor Patiño se adelantó igual que la maestra, y entonces yo tan solo quisiera hacer que me acompañaran en un viaje pues en volandas en torno al ciclo hidrológico del agua. Bueno, obviamente al ciclo hidrológico. ¿Cuántas cosas podríamos señalar que diferencian el ámbito rural y el ámbito urbano? Sí podemos señalar por lo menos 10, y creo que hay muchas. Pero yo diría en primer término la vocación de uso del suelo, la producción agroforestal, la producción agropecuaria, los sistemas de riego agroagrícola, la naturaleza menos trastocada, excelentes lugares de recreo, las etnias, los campesinos, una versión de la pobreza social y una versión de la riqueza en recursos naturales. Son ideas que de alguna forma nos dan o nos denotan el ámbito rural, ¿no es cierto? El ámbito urbano no lo voy a describir porque creo que de sobra lo tenemos conocido, pero desde el punto de vista de los ecosistemas, si abordamos el tema en ese sentido, creo que tenemos que hablar de algo importante. En el ámbito rural se ubican las fábricas del agua, ahí están los grandes conglomerados y macizos forestales, produciendo evapotranspiración, ionizando y oxigenando a la atmósfera y produciendo vapor de agua que luego se consolida y se precipita como lluvia, que luego escurre y que llega a los valles. Quizá algo se quede y se aproveche. Lo cierto es que grandes volúmenes escurren y que por causa de tanta deforestación erosiona y arrastra todo el suelo posible que llega hasta los valles. Llega a los valles donde se ubica la mayor parte de las urbes y de los centros de población pequeños y grandes y hasta conurbados, carentes de adecuadas infraestructuras o bien con todos los atractivos para invertir en más crecimiento y en más desarrollo. Más desarrollo que cada vez demanda más y más insumos y agua entre ellos. Desarrollo, claro está, el reto para mejorar la calidad de vida de cada vez mayor número de gente. Pero ¿cómo conectamos entonces esto? Vamos conectando. Como el ciclo del agua ocurre y seguirá ocurriendo de modo natural e independiente de los desarrollos urbanos, sin embargo, de todas las partes que se describen del proceso hidrológico, vamos a destacar dos, o por lo menos es lo que yo quisiera abordar en esta intervención. Me refiero a la parte del escurrimiento y a la parte de la infiltración. Y bueno, celebro que el doctor Patiño también haya dicho en primer término, y bueno, nos toca reconocer quién lo dijo primero, pero a fin de cuentas creo que no estamos hablando de nada nuevo. El escurrimiento y la infiltración están resultando modificadas en los últimos años de manera grave, pues el escurrimiento está resultando con mayores caudales superficiales y por otra parte la infiltración está resultando con menores volúmenes de recarga al subsuelo. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Y bueno, ciertamente una forma de entrarle a este análisis, a esta invitación que la propia naturaleza y la sociedad nos piden, es que pues podemos entrarle al caso del cambio climático, porque la vulnerabilidad y los riesgos en las cuencas hidrográficas se van a abordar mejor desde esta perspectiva, y es lo que ofrece el análisis del cambio climático. Los tratados internacionales y las políticas nacionales tratan de enriquecer las actividades mundiales encaminadas a mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo. Si bien es importante seguir tratando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la mitigación por sí sola no es suficiente y no se percibirán cambios sustanciales en las próximas décadas.
Esto lo apunta un reciente documento de la FAO. Para que se den buenos resultados, las medidas de adaptación tienen que tener en cuenta las prácticas y las vulnerabilidades locales. La adaptación disminuye la vulnerabilidad de un sistema o aumenta su capacidad de recuperación ante las repercusiones un tanto predecibles. Una manera sencilla de abordar el enfoque de adaptación para el caso de grandes escorrentías es precisamente con la vinculación del ámbito rural y del ámbito urbano. Es decir, el ciclo hidrológico, como ya dijimos, se da independientemente de que haya o no presencia del ser humano. Para que, dados los diagnósticos ya conocidos, se plantee en las partes altas los proyectos y las obras que permitan retener y aprovechar el agua para los fines de las actividades productivas y también para la restauración de ecosistemas. En la parte intermedia, realizar las obras de recarga y de regulación de caudales sin desatender las obras de saneamiento. Es importante observar cómo el sector 2 y 3, que sería la parte intermedia, pues generalmente está… ¿Sí le regresa, por favor? Generalmente, bueno, está bien. Está ocupada por desarrollos habitacionales, por la presencia de grupos sociales. Y bueno, eso ya lo mencionó la maestra, en el sentido de que genera situaciones de riesgo, evidentemente, pues los deslaves y en sí estar asentados en las márgenes de cauces federales, pues es evidentemente una situación irregular. Pero ahí es importante entonces hacer un planteamiento, ¿cómo se le va a hacer para regularizar eso y para sanear? Evidentemente. Finalmente, en los valles realizarse las obras necesarias que permitan evitar los desastrosos conflictos en vialidades, y aquí las técnicas deben estar orientadas preferentemente a no depender principalmente de la red del drenaje sanitario de las ciudades, sino más bien que los proyectos se orienten hacia la recarga artificial, resolviendo en primer orden los conflictos por inundaciones. Hay una norma oficial mexicana, la NOM 015 con agua 2007, que habla de infiltración artificial de agua a los acuíferos, y esta establece como objetivos, y vale la pena destacarlos, primero, aprovechar el agua de lluvia para aumentar la disponibilidad de agua subterránea a través de la infiltración artificial, y en segundo término o paralelo, proteger la calidad del agua de los acuíferos. Esto es importante porque hay unas consideraciones que van dentro de la norma y que establecen que la infiltración de aguas a subsuelo a través del suelo mismo es parte del ciclo hidrológico. Entonces aquí estamos conectando ya lo que tratábamos de plantear. Ahí lo dejamos, ¿no? Anterior. Se trata de técnicas utilizadas en otros países, también dice la norma, como una alternativa para el manejo de agua en áreas urbanas, y promover obras para desalojar aguas pluviales con el fin de evitar inundaciones, afectaciones a la red sanitaria local y daños a las personas en su salud y bienes materiales. Esto es parte de lo que puede inspirar para diseñar y elaborar los proyectos que sean eficaces y que además permitan tener la certeza de saber que cuando llueve no bajará tanto suelo erosionado, que no se generarán conflictos viales y que no se expondrá la integridad física de personas. Otra vez lo que han dicho los maestros, toda la serie de análisis que el IMTA, que la CONAGUA y que todas las instituciones de investigación están realizando, me parece que tienen que poner sobre la mesa los términos de referencia para conectarnos de una manera, digamos, práctica, de cómo empezar a plantear o a ordenar el nuevo esquema de obras y proyectos, para que no estén aislados lo que hacen los de obras públicas y lo que hacen los investigadores y lo que hace finalmente la gente, lo que tiene que hacer para de alguna forma subsanar los problemas que esto genera por inundaciones. Y bueno, evidentemente que algo se lleva a cabo, sí hay trabajos, sí hay proyectos en el orden de la administración de la obra pública. Existen presas urbanas para regulación, hay pozos de absorción e incluso la búsqueda aleatoria de algunas grietas para hacer una infiltración, aunque no se atiende, digamos, el cuidado de la limpieza del agua que se infiltra.
Para poder ir más allá de esto, es necesario enfocarnos en este marco de referencia ambiental de lo que el ciclo hidrológico efectúa en el ámbito rural y en el ámbito urbano. El trabajo debe ser intenso en la parte alta e intermedia, a través de obras necesarias que resuelvan la parte ambiental en sí, como la parte productiva. También la parte del saneamiento es necesario que se atienda, ya que de nada sirve que el agua que se produce arriba baje y se mezcle con la problemática de la zona intermedia. Ya casi en este recorrido final de las escorrentías hacia los valles, y habiendo trabajado lo suficiente arriba, los volúmenes de agua deberán ser tratados como remanente, no tratar de resolver toda la problemática urbana. Eso habla de que arriba no se está haciendo nada. Entonces, si todo fuera virtual como lo estamos planteando, pues entonces el agua sería remanente únicamente en los valles, y sería más fácil poderlo administrar. En el caso de los parques urbanos, por poner ejemplos muy concretos, algunos pueden ser intervenidos para que funcionen como vasos reguladores y de infiltración artificial, asegurando que se cumpla con la normatividad de manera eficiente. Este sería el tema de los parques hundidos con la instalación de infiltración. Uno de los objetivos es el de evitar que el agua de lluvia se acumule en las vialidades, aunque también se pueden plantear proyectos y obras que operen como trincheras de infiltración en esos sitios más conflictivos. Es importante destacar lo que dijo al final la maestra Oralia, de las obras en el ámbito rural son fundamentales. Para poder tener un éxito en el diseño de las obras urbanas, es imprescindible tener las obras primero arriba, ¿no? Porque entonces sería un caos querer resolver todo el gran lodazal que baja en las partes bajas. Finalmente, vale decir que para toda intervención de proyectos es necesario realizar los estudios analíticos de los sitios, que permitan caracterizar tanto la superficie como el subsuelo. Esto nos dará la certeza de saber cómo abordar cada solución, cada situación. Al final yo traigo un modelito que es lo que por ahí mencionó la maestra Merino, el anterior, el modelito. Bueno, pues este es un diseño más bien aquí lo que hicimos fue rediseñar el sistema del pozo de absorción o de infiltración urbano, y lo que pretendemos aquí es tener una serie de trincheras que permitan administrar la sedimentación y a través de unos filtros con químicos precisamente que logren tanto sedimentar como filtrar. Son unos filtros bacteriológicos e incluso, ¿por qué no pensar en una parte de cloración? La idea sería tener un monitoreo al final del último filtro para saber qué cantidad y qué calidad de agua estamos infiltrando al subsuelo. Este es un modelo que pues está prácticamente iniciando, es reciente el diseño, la creación y el otorgamiento del título de patente. Entonces, pues por ahí estaríamos seguramente ante la gente del IMTA y de Conagua, ¿no?, planteando su aplicación. Pues es todo lo que quisiera plantearles. Gracias. Bueno, primero quisiera felicitar desde luego a los ponentes por sus excelentes trabajos, muy importantes, y también es importante, o creo que es conveniente felicitar a los organizadores porque han escogido tanto temas como ponentes que se complementan en forma muy clara y muy útil. Voy a hacer, como decía, algunos comentarios sobre las ponencias y luego algunos temas de reflexión. La presentación del doctor Patiño, que está orientada sobre todo a la parte de disponibilidad de agua, aunque también tocó algunos aspectos relacionados con fenómenos extremos e inundaciones, pues hace propone una metodología cuantitativa para estimar la vulnerabilidad. Me parece muy importante tener esta visión cuantitativa porque eso permite priorizar y planear apropiadamente las acciones de adaptación que se tengan para el cambio climático. En ese sentido, esta metodología cuantitativa pues, se aplicó dentro de las publicaciones mencionadas en algunas cuencas específicas como ejemplos,
pero pues es muy importante que esto se extienda a otras cuencas, a todas las cuencas del país, y que además esta metodología o algo similar se estandarice para que se utilice en forma, digamos, consistente en las diferentes regiones del país y que se extienda también a la parte de inundaciones y sequías. Algo que me parece también destacable en este sentido y que mencionó el doctor Patiño, también la maestra Oropesa y también el ingeniero Cervantes, es que todos los componentes de la vulnerabilidad, la exposición, la sensibilidad, la capacidad de adaptación, o como queramos llamarle, son fuertemente dependientes de las condiciones socioeconómicas de la población y esto no puede olvidarse. Y en general también las acciones de adaptación que se proponen o que se han propuesto recientemente en el nivel global son todavía acciones demasiado generales. Digo, se habla, por ejemplo, de conservar los recursos naturales. Desde luego que tenemos que conservar los recursos naturales y otro tipo de cosas, pero es muy importante, como ya también lo mencionaron los tres ponentes, que estas acciones de adaptación se generen y se apliquen en el nivel local. Y en ese sentido, pues las delegaciones que yo sé que han trabajado en forma muy importante en ese sentido, pues deben tener programas integrales, locales o regionales para la adaptación al cambio climático. La maestra Oropesa se refirió un poco más al tema relacionado con las inundaciones y las sequías, digamos, a los extremos del problema. Algo que creo que es muy destacable, entre muchas otras cosas, desde luego, de lo que dijo la maestra Oropesa, es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es probablemente una de las medidas de adaptación más importantes en materia de cambio climático que existen en el contexto de los fenómenos extremos de inundaciones y sequías. También quiero destacar algunos otros puntos que mencionó la maestra Oropesa. Por ejemplo, en materia de gestión de riesgo, es muy importante tomar en cuenta que no solamente se trata de recuperar los problemas generados por los fenómenos extremos, es decir, no se trata solamente de ser reactivos al problema, sino también proactivos, o sea, la prevención es tan importante como la recuperación. Por otra parte, la generación de los sedimentos es un problema de enorme importancia en muchas regiones del país, por ejemplo, la costa de Chiapas y algunos otros lugares del país, que no siempre, al que no siempre se le da la importancia que requiere. Muchas veces los sedimentos que se desprenden de las zonas montañosas y que van a dar a las zonas urbanas o a las zonas pobladas pueden ser un problema más grave que la propia inundación, y esto es algo que debe tomarse en cuenta, ¿no? Por supuesto que la cuenca es la unidad básica de gestión y en este contexto es como hay que estudiar todo lo que se refiere al cambio climático, las medidas de adaptación, etcétera. Pero también, como mencionó el ingeniero Cervantes, dentro de esta unidad básica de gestión opera el ciclo hidrológico que tiene que tomarse en cuenta en su totalidad, como un todo, ¿no? En general, las medidas que se han visto aquí y que se ven mucho en las reuniones dentro de este contexto, se ven que son medidas, digamos, que de todas maneras se hacen. Por ejemplo, pues la parte de conservación en las partes altas de las cuencas, la construcción de infraestructura, etcétera, ¿no? Pero aquí es muy conveniente que se vea dentro de todas estas acciones locales, que se vean en el contexto del cambio climático, que no siempre ocurre, ¿no? Y bueno, aquí en algo que mencionó también la maestra Oropesa, en lo que se refiere a los sistemas de alerta temprana,
y aquí es algo que en lo que hay que tomar en cuenta lo que acabo de decir. Hay que tener sistemas de alerta temprana en todas las regiones, en todas las zonas que estén sujetas a inundaciones, por ejemplo. Pero hay que tomar en cuenta que el cambio climático, digamos, anula muchas de las hipótesis que se suelen tener en los análisis estadísticos de lluvias y de escurrimiento, que es la estacionariedad. Nosotros estábamos acostumbrados a pensar que las muestras estadísticas de lluvia, de escurrimiento, son estacionarias, es decir, que sus características estadísticas no cambian con el tiempo. El cambio climático está haciendo, o ya ha hecho, que esta hipótesis deje de ser válida, y hay que tomarlo en cuenta. No es fácil, desde luego, ¿no? El ingeniero Cervantes mencionó, como ya decía yo, la necesidad de estudiar el ciclo hidrológico dentro de las cuencas como motor del movimiento del agua. Y me parece muy importante esta vinculación entre el ámbito rural y el urbano que mencionó el ingeniero Cervantes. También, por otro lado, creo destacable el que, si bien la academia y el gobierno han hecho esfuerzos muy importantes, México es probablemente uno de los países en donde se han hecho esfuerzos más importantes en materia de legislación y otras cosas, pero todavía es insuficiente. Se requiere un mayor esfuerzo y sobre todo una mayor colaboración interinstitucional para abordar este problema de la vulnerabilidad de las cuencas ante el cambio climático. Por ejemplo, en materia de escurrimiento y de infiltración, se ve aquí una medida de adaptación muy importante, que sería pues el control del escurrimiento hacia las cuencas urbanas, la generación de infiltración en las propias cuencas urbanas, que pues uno afecta al otro, ¿no? Se mencionó también la parte de las medidas locales. Eso es algo que es muy importante destacar aquí en esta reunión, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que pues esto resume así en forma muy apretada algunos de los puntos importantes en las presentaciones anteriores. Quisiera hacer una serie de preguntas, ya en materia de reflexión, un poco más generales. No necesariamente podrán ser respondidas en esta reunión, quizás sea demasiado, pero que sí puede quedarnos como materia de reflexión, ¿no? Entonces, en la determinación de la vulnerabilidad, entonces es muy importante que intervenga el nivel socioeconómico de la población y la pobreza. La pobreza es un factor fundamental en la vulnerabilidad al cambio climático. Es necesario también pues evaluar cuál es el estado de México como país en la atención a esta vulnerabilidad de las cuencas ante el cambio climático. Si creemos que las instituciones mexicanas ya están preparadas para hacer frente a esta vulnerabilidad y cómo atenuarla, o qué hace falta, si las políticas actuales son suficientes o hace falta todavía algo más, si la capacidad del país es adecuada y cuáles son las prioridades. Algo que también me parece fundamental es definir cuáles son las líneas de investigación que deben atenderse prioritariamente en esta materia, y en ese sentido es muy importante la colaboración interinstitucional entre los diferentes instituciones académicas y de investigación que hay en el país para poder concentrar los esfuerzos y no dispersarse. Habría que evaluar si la inversión que se ha hecho en el desarrollo de capacidades locales, en programas educativos, en redes de especialistas técnicos y en desarrollo de grupos civiles para la atención a la vulnerabilidad del cambio climático son suficientes, o todavía es necesario hacer más inversión en esto. En México se ha dado prioridad a las acciones de adaptación contra el cambio climático. También se han hecho muchas cosas relativas a acciones de mitigación.
Aquí creo que sería conveniente volver a reflexionar cuál es la proporción que se debe dar en la atención a estos dos problemas, ¿no? Y en ese sentido, pues cuáles son las barreras sociales o culturales que existen y que obstaculizan las acciones para disminuir la vulnerabilidad. También las barreras financieras. Y bueno, no sé si ya existe desarrollado algún estudio que permita evaluar cuál es el valor monetario que tienen las acciones contra la vulnerabilidad al cambio climático relacionadas con los costos mismos del propio cambio climático. Y creo que en general es muy importante que todas las acciones de cambio, insisto, todas las acciones de adaptación al cambio climático se bajen a niveles locales y que se generalicen en el país. Muchas gracias. Gobierno de la República.